El germen viene de adentro. Con tanta oscuridad no se pueden ver las sombras. Prendo la luz. La matazón contemporánea en el departamento de Antioquia empieza con las bandas paramilitares y de limpieza social, que, junto al clan de los Ochoa, los hermanos Castaño y algunos capos del cartel de Medellín, organiza uno de los grandes amigos de los Uribe Vélez, el ex senador Luis Carlos Garcés Soto, apoyado por los primos hermanos de Álvaro Uribe, Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa, Mario Vélez Ochoa, descendientes directos de aquel patriarca ancestral de la mafia colombiana que tanto quería, Fabio Ochoa. Vuélvanse un poquito más guapitos. De allí nacen grupos como el MAS, los Cerres y los Escopeteros, responsables de la muerte de cientos de campesinos que para aquella época empezaban a dejar tirados por las carreteras las camionetas de los grandes ganaderos que no querían reclamos salariales, ni drogadictos, ni prostitutas decorando las calles del pueblo. Además, todos esos señores dueños de vastos territorios guardaban compostura ante Dios y se acostaban temprano. Por esa razón, a quien saliera a las calles después de las 11 de la noche, lo mandaban a dormir a machetazos o de un tiro a media frente. Los desaparecidos estudiantes Alarcón y Monsalve no han aparecido hasta esta fecha. Y la historia de estos desaparecidos se refiere a que iban caminando, tocando guitarra por una carretera en la región del sur, oeste de Medellín. Los cogió la policía. La policía se los entregó a unos aparentemente paramilitares. Los paramilitares los llevaron a una hacienda donde fueron torturados, al parecer, informa un testigo, y al parecer arrojados a una ciénaga en la hacienda La Siria, cuyo propietario se llama Roberto Vélez Ochoa. La investigación trata de establecer quiénes son esos personajes y logra unos nombres: Juan Diego Vélez, Mario Vélez Ochoa y otros, a los que denominan los R's, básicamente porque tienen unas haciendas que están conectadas por un sistema de radio de esa época.
La semilla saca raíces y empieza a crecer. Los 12 apóstoles fueron mucho más de 12, y hoy casi la mayoría de ellos han terminado convertidos en buenos muertos mientras hacían la fila para declarar en contra de sus patrones Álvaro y Santiago Uribe, que, sin exagerar, observando los expedientes, las sentencias y los testimonios de forma objetiva, fueron los comandantes que conformaron la agrupación paramilitar y sicarial que un par de años después se transformaría en el escalofriante Bloque Metro. Santiago, a quien sus hombres lo llamaban en sigilo Carepapa, era el encargado de las operaciones militares. Y Álvaro, el Matarife, comandaba el ala política y de relaciones públicas que garantizaban no solo la impunidad, sino el apoyo de la fuerza estatal, que siempre estuvo subordinada a las órdenes que daba el gobernador. El 24 de junio, Meneses ratificó sus denuncias en Buenos Aires, Argentina, ante el fiscal Hernando Castañeda, director de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, dentro del proceso por la masacre de Campamento Antioquia ejecutada por los 12 apóstoles. La verdad, conté todo con pelos y señales de la relación de Santiago Uribe Vélez en la conformación, creación, actuación, operación y desarrollo del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Reveló que en la Hacienda La Carolina, de la que es socio Santiago Uribe, entrenaron los 12 apóstoles. Santiago Uribe Vélez me dice: vea, teniente Juan Carlos Meneses, esta es mi finca, esta es la pista de entrenamiento de mis hombres, aquí es donde yo entreno al grupo que yo lidero. Quien convocó a esta homilía de sangre fue Santiago Uribe. A la Hacienda La Carolina, ubicada al norte del departamento de Antioquia, propiedad de los 2 hermanos que evangelizaron en la fe del homicidio y la tortura, en penitente procesión de Toyotas fueron llegando comerciantes y ganaderos de la región de Yarumal. Quien les dio la bendición sagrada fue un sacerdote, Gonzalo Palacios, el cura de las 2 Biblias, la que elevaba en el púlpito repleto de piadosos campesinos y la que cargaba en el maletín que llevaba dentro de una silueta de hojas perforadas en la que encajaba perfectamente un revólver Smith & Wesson calibre 32 de 6 tiros y cacha negra. Las listas de la muerte eran hechas a 2 manos. Una era la de Santiago Uribe. Tras las largas reuniones que sostenía con su hermano Álvaro, quien se aprestaba, impulsado por sus familiares y socios narcotraficantes, a ocupar el cargo de gobernador del departamento. Y la otra era la mano del cura Palacios, a quien los mismos labriegos de la región, espontáneamente y sin pensar que un apóstol de la fe pudiera violar el sacro secreto confesional, le soplaban los nombres de allegados y amigos que tenían ideas de izquierda, que militaran para uno de los partidos socialistas o de algún familiar guerrillero. A quien le hubiera nacido un hijo marihuanero de pelo largo, simplemente quien estuviera descontento con el trato que le daba alguno de sus patrones. Cualquier disociación con el orden feudal establecido por estos monarcas montañeros era causal para terminar en las listas de la muerte, que era el boleto de entrada al reino de los cielos, al que la mayoría de las veces había que llegar después de haber pasado por un cruel viacrucis flagelatorio practicado cual ceremonia sacra en La Carolina, una de las haciendas que, de acuerdo con las declaraciones de muchos de los trabajadores de los Uribe, albergó durante años los gritos desgarradores de centenares de campesinos torturados en largas sesiones en las que les arrancaban los dientes, los despellejaban y desmembraban vivos. Ellos siempre terminaban entre alaridos, escupiendo nuevos nombres que llenaban las listas infinitas de las masacres venideras, que servían de advertencia espeluznante en procura de que los habitantes de Yarumal, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Angostura y el resto de los municipios aledaños a mencionada hacienda, propiedad del Matarife y su hermano, cumplieran con las mínimas y sagradas normas de convivencia pacífica que debe respetar toda sociedad cristiana que deba cumplir con los mandatos del Señor. Me tumbó al suelo, me puso el pie aquí
me sacaba los dientes con un alicate, me decía que yo era un sapo. Bajo el amparo directo de Álvaro Uribe Vélez, todo era ejecutado en coordinación con la 4ª Brigada del Ejército, el Batallón Pedronel Ospina y la Policía de Yarumal, comandada por Pedro Benavides y Juan Carlos Meneses, quienes en declaraciones e interceptaciones revestidas de legalidad se indican de la autoría de todos los crímenes al Matarife y a su hermano. La voz de estos dos funcionarios del orden se suma a la de los testimonios bajo juramento de varios oficiales y suboficiales que participaron de las masacres, y a otras interceptaciones de sus teléfonos móviles realizadas 20 años después de ocurridas. Yo tengo una grabación, un CD de audio donde hay una conversación directa con el coronel Pedro Manuel Benavides Rivera, donde él en esa grabación manifiesta que ha recibido dinero de Santiago Uribe Vélez para permitir que el grupo que lideraba Santiago Uribe Vélez pudiera trabajar o pudiera cometer sus actos en la jurisdicción de ellos. En la zona, los uniformados del Estado operaban abiertamente bajo la dirección del grupo. Obedecían órdenes de los sicarios contratados por Santiago y ejecutaban sangrientos actos simbólicos como el de arrastrar por todo el pueblo personas amarradas al dorso de los carros de policía, en cruentas procesiones hasta que acababan los cadáveres en los huesos que había dejado el pavimento frente a la casa de sus familiares. Las masacres de los apóstoles se cuentan por decenas. Familias enteras pasaron por el filtro justiciero de estos jinetes apocalípticos que a machete y plomo arrasaban con todo. En el libro de la periodista Olga Bear, el mayor retirado de la policía Juan Carlos Meneses, entrevistado por ella, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe Vélez llamó al cónsul en Buenos Aires, Ignacio Ruiz Perea, cuando declaraba contra su hermano Santiago Uribe ante un fiscal colombiano. Empezó a decir, sí, señor presidente, todavía están en la diligencia. Claro, señor presidente, yo le aviso cuando terminen. Sí, yo le cuento, señor presidente, que esté muy bien. Hasta luego, presidente. En el libro, Meneses le cuenta a Bear cómo Daniel Prado, abogado de las familias de las víctimas de la masacre de Campamento, en la que participó el grupo de los 12 apóstoles y quien estuvo en la diligencia, se enojó con la llamada del expresidente. Tanto así que Meneses y Prado en ese momento le dijeron, ¿vio, señor fiscal, quién llamó? O sea, dando a entender, bueno, esto será obstrucción a la justicia, esto será una manera de decirle al fiscal, oiga, pilas, ¿quién está aquí detrás de eso? El libro también revela otros testimonios diferentes al de Meneses, que implican a Santiago Uribe con los 12 apóstoles. En cercanías de la hacienda La Carolina, en la vereda La Solita del municipio de Campamento, gracias a las indagaciones provenientes del confesionario del padre Gonzalo, fue ubicada por los apóstoles una familia campesina perteneciente a la Unión Patriótica, un partido socialista colombiano fundado en los años 80. En la humilde casa rural habitaban 3 hombres y 2 mujeres, también 4 niños, Yoli y Milena, de 8 y 11 años, que fueron acribilladas frente a sus padres, quienes también murieron en la masacre.
Allí estaba también Darwin, de 8 años, al que le perdonaron la vida para que lo contara todo y quien salió de la casa destrozada a tiros de fusil cargando un bebé sobreviviente de algunos meses que había sido herido en una pierna. Los Duque López sabían que los iban a matar y por eso habían decidido huir la misma madrugada que nunca llegó. La masacre de La Solita en Campamento llevaba la imprenta de las otras matazones ejecutadas por el grupo paramilitar. Las pesquisas concluyeron que fue ejecutada con el patrocinio de caballistas y ganaderos y con la participación activa del personal del Batallón de Infantería número 10, perteneciente a la 4ª Brigada, quienes ya habían ejecutado la masacre de Puerto Valdivia, en la que 5 campesinos inocentes y ajenos a la guerra fueron detenidos por militares que los torturaron y asesinaron para después hacerlos pasar por guerrilleros del Frente 18 de las FARC. Este tipo de actuaciones de las Fuerzas Armadas terminaría, con el paso de los años, convirtiéndose en una perversa política de Estado que bajo el gobierno del Matarife llevaría a la muerte a miles de jóvenes humildes, capturados ilegalmente por el ejército y asesinados a sangre fría para ser presentados como guerrilleros muertos en combate. Estos asesinatos cumplían con la única finalidad de elevar las cifras requeridas para hacer ver la llamada seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe como un éxito rotundo de la lucha antisubversiva. Uribe se negó a reconocer que fueron falsos positivos que hicieron parte de una política de Estado llamada seguridad democrática. Él dijo que pues realmente no lo podía hacer. El texto redactado por el propio expresidente y leído ante los periodistas fue discutido durante 1 hora. Él no quería mencionar el nombre de los hijos de las madres de Soacha asesinados. Entre ellos un menor de edad y un joven con discapacidad mental. Él no acepta que más allá de las 18 víctimas de Soacha hubo miles de madres que perdieron a sus hijos de la misma manera, que fueron masacrados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Álvaro Uribe está denunciado por injuria y calumnia, luego de que este publicara un tuit el 25 de junio de 2015 en el que manifestó que algunas madres le confesaron que sus hijos estaban involucrados en actividades ilegales. Acepto que este tuit ofende a las madres de Soacha y afecta la memoria de sus hijos asesinados. Me retracto además porque lo que escribí no me consta en nada diferente a lo que escuché. Por la masacre de Puerto Valdivia fueron capturados en su momento los capitanes José Castañeda Rubiano y Ricardo Rodríguez Aguirre, el subteniente Juan José Barriga, los sargentos Iván Barriga, Hugo Sarmiento y Luis Álvarez. Nadie podría creer que después de los 12 apóstoles le ocurriría una tragedia peor a la ruralidad antioqueña. Se equivocaban. Un monstruo gigantesco, aún más despiadado y deforme, con la mente achicharrada de odio y el alma fétida, llegaría a la región. Engendrado y alimentado por el honorable gobernador de Antioquia y sus apóstoles, el bloque metro cobraría vida para arrasar con la existencia de miles de personas. Con él llegaría Doble Cero, el comandante designado por el Matarife, a quien Monsalve le cumplía las órdenes. Sí, Monsalve. Juan Guillermo Monsalve, el ex paramilitar hijo del capataz de la hacienda Guacharacas, que se sentó en la cárcel La Picota 20 años después de haber militado en las Autodefensas Unidas de Colombia, aquel 22 de febrero de 2018, con Diego Cadena, el abogánster de Álvaro Uribe Vélez. La hacienda Guacharacas no podía estar mejor ubicada. Era un oasis de 2.000 hectáreas bañada por ríos caudalosos que hacían de sus campos uno de los terrenos más fértiles de la región. Además, la atravesaba un oleoducto y hasta la carrilera de un tren que nunca volvió a pasar. Era el paraíso en la tierra para cualquier ganadero. Por eso se convirtió en el símbolo representativo del poder y la fortuna de los Uribe Vélez. El menor de los hermanos, Santiago, con su experiencia y sus estudios de agronomía,
la mantenía andando como un relojito. Y Álvaro, quien ya era gobernador, la proyectó como el centro de operaciones de la más nefasta de sus creaciones, el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Allí en Guacharacas, en los 80, fue donde el papá de Uribe Vélez vio por última vez la vida después de que Gacha, el mexicano, le mandó a cobrar con plomo la coca que se le había robado. En los 90, huérfano de padre desde hacía ya una década y recién posesionado de gobernador, al Matarife se le mete a la hacienda un comando del ELN liderado por Humberto Mesa Lopera, alias Juan Pablo, que se lleva 600 cabezas de ganado, le roba el caballo preferido y le prende fuego a la casa principal. No es lo único que enciende. Arde en ira aquel burócrata de la mafia cuestionado de odio y poder. Esa es la gasolina que lo quema todo y allí empieza la historia del bloque que fundan 3 clanes de hermanos responsables del mayor número de asesinatos y masacres en el departamento de Antioquia. Santiago y Álvaro Uribe Vélez, Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas, y Pedro David y Santiago Gallón Henao. Todos terratenientes, propietarios de vastas extensiones, ganaderos, caballistas, asesinos, narcotraficantes, paramilitares, contrabandistas y ladrones de gasolina. El más temido de los 6 siempre fue el Matarife. La cercanía de estos 3 clanes familiares siempre fue pública y conocida por los moradores en la región. De la amistad férrea de este triángulo simbiótico de abolengos criminales, dan fe no solo los documentos y las voces de los procesos judiciales, sino la propia del presidente Uribe, que cuando ya tenía la corte encima fue interceptado hablando con Juan Guillermo Villegas como lo haría cualquier capo de comuna. Las llamadas las interceptaron todas y la fiscalía nos hizo seguimiento a la detenta. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado. Entonces me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo. Entonces, vamos a eso y dije, lo voy a llamar por el teléfono mío y lo voy a poner así de claro. Para que sepa, yo por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con eso, sin mencionarlo a usted. Juan Guillermo Villegas es un exdiputado acusado de paramilitarismo y a quien varios miembros de las AUC, como el comandante Eduardo David Soto del Castillo, acusan de haber ordenado masacres, exterminios de limpieza social y asesinatos selectivos de varios jóvenes en los municipios de San Roque y Yolombó. Juan Guillermo, siguiendo la añeja tradición familiar, lava activos, testaferrea y traquetea de la mano de su hermano Luis Alberto, a quien extraditan a los Estados Unidos antes de ser asesinado por órdenes del paramilitar Julián Bolívar, que lo manda a matar porque no le participó de las ganancias de un laboratorio de cocaína que había montado en Puerto Berrío, ni los rendimientos que dejaba la gasolina que se robaba cada día del oleoducto de Ecopetrol. Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. Por Dios, ¿qué locura es esta? Se dirigió al parqueadero por su carro, cuando 2 hombres y una mujer lo alcanzaron y comenzaron a recriminarle por el autogol en el Mundial contra la selección de los Estados Unidos. En este preciso lugar tenía estacionado Andrés Escobar su vehículo. Fue en este mismo sitio donde cayó. Andrés era un hombre entregado al deporte. Todos los comentaristas coincidieron en que el autogol, por Dios, en el partido contra Estados Unidos fue un accidente lamentable.
tenía toda una vida por delante, un futuro prometedor que le acabaron esta madrugada a tiros.